Continuando con lo que es el aprendizaje del tema oxidación-reducción, hoy día vamos a la segunda parte, la segunda mitad, donde vamos a aprender a asignar los números de oxidación de cada elemento que contiene en fórmulas planteadas. Es decir, que vamos a aplicar para cada fórmula planteada la regla fundamental de asignación de números de oxidación y reducción. Es decir, que todas las reglas anteriormente vistas en los ejercicios planteados anteriormente se aplican en una misma fórmula la regla fundamental. ¿Cuál era la regla fundamental? Aquella que nos dice que el total de cargas eléctricas positivas que intervienen en una fórmula química deben ser igual a las cargas eléctricas negativas del anexo. Muy bien. Partiremos con una fórmula base. Es decir, vamos a hacer un hidróxido. Voy a hacer el hidróxido Fe, cuya fórmula sería FeOH3. Con esta fórmula vamos a aplicar la ley fundamental. Ese me indica que debo colocar todos los números de oxidación que intervienen en una fórmula. En este caso, empecemos con aquellos elementos conocidos. Entonces, vemos el oxígeno, vemos el hidrógeno. La regla fundamental me indica que el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Por la regla fundamental conocemos que el hidrógeno tiene número de oxidación menos 1. ¿Cómo se hace ese análisis para poder saber, menos 1, quiero decir más 1? El hidrógeno siempre más 1, salvo la excepción conocida. Ahora, ¿cómo poder asignar el número de oxidación para el YEA? Se tiene que hacer un simple procedimiento matemático, algebraico matemático. Veamos. Este subíndice debe multiplicar a cada una de estas cargas. Veamos las cargas positivas. 3 por 1, hay 3 cargas positivas. Ahora veamos las cargas negativas. 3 por 2, tenemos 6 cargas negativas. Y la regla fundamental me indica que debe ser iguales las cargas. Es decir, la misma cantidad de positivas debe haber de negativas. Por ende, con una simple diferencia, si decimos 6 menos 3, me queda 3. Ahora, ese 3 faltante necesariamente sí o sí debe ser positivo. Que al sumarse me arrojen un total de más 6. Y vemos que hemos alcanzado la igualdad de carga y equilibrio chico. Por tanto, el más 3 faltante sería el número de oxidación de este hierro. Y acabamos de aplicar la regla fundamental para esa fórmula de ciclo. Además, con haber agregado esta carga al hierro, vemos que se cumple la regla fundamental aprendida en formulación química de compuestos. Que cuando vemos paréntesis, esto me indica que hubo intercambio. Cuando el número de oxidación es impar, como vemos, el 3 que aglutinaba o agrupaba al OH, vendría y formaba parte del hierro, por tanto más 3. Y se cumple dicha regla fundamental de formulación de compuestos químicos. Pero ya visto desde la perspectiva de ya un análisis más exhaustivo, que sería el análisis de cargas de una fórmula química. Vemos este segundo ejemplo. Tenemos HClO4, que esto vendría a ser el ácido perclórico. Vamos
aplicar la regla fundamental del número de oxidación de cada uno de sus elementos y llegar a la igualdad de carga, es decir, que las cargas positivas deben ser iguales a las negativas. ¿Cómo se resuelve el ejercicio? Pues primero aplicamos los números de oxidación de los elementos conocidos. En este caso sería hidrógeno, ya sabemos que es más 1. Del oxígeno, ya sabemos que siempre su número de oxidación es menos 2. Ahora, con hacer este procedimiento, vamos ahora a hacer el análisis de las cargas. Partamos de las positivas. Solo tenemos una carga positiva, que sería más 1. De las negativas, veamos, siempre multiplicamos la carga por su índice. 4 por 2, eso me indica, lo vamos a anotar aquí clarito, menos 2 por 4. Y esto me da un total de menos 8. Quiere decir que hay 8 cargas negativas, pero solamente una positiva. Por tanto, me faltarían 7 cargas. Me faltarían 7 cargas. Y esas 7 cargas positivas faltantes sería el número de oxidación de este cloro. ¿Cómo saber que ese 7 que hemos agregado por simple inserción u observación está correcto? Porque debo sumar con la carga ya dada, conocida. Si sumamos 7 más 1, eso me da un total de también 8 cargas positivas que son completamente iguales a la negativa. 8 negativas, eso me indica que es equilibrio químico. Por tanto, hemos hecho el análisis correcto de la fórmula aplicando las reglas fundamentales. Para el siguiente ejemplo, he tomado un óxido no metálico o también conocido como anhídrido. Ese sería el anhídrido nítrico o pentóxido de vidrio. La fórmula está definida. Necesitamos aplicar los números de oxidación para aplicar la regla. La regla fundamental, vuelvo a repetir, es que las cargas positivas deben ser iguales a las negativas. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Primero aplicando el número de oxidación de los elementos conocidos. Si no recordamos los números de oxidación y valencia del nitrógeno, pues agreguemos del oxígeno, que ya conocemos que siempre es menos 2. Ahora, aplicando, vamos a hacer su análisis. Veamos las cargas negativas. Menos 2, como lleva su índice, eso me da un total de 10 cargas negativas. Hay 10 cargas negativas. Pero como vemos, necesitamos saber las positivas. ¿Cómo se va a extraer? Para este tipo de fórmulas, ¿qué hacemos? Tenemos la referencia 10 y vamos a mirar ahora el nitrógeno. Lleva su índice. Entonces, este número hallado para este tipo de fórmula, ¿qué debe hacer? Se debe dividir entre dicho subíndice del no metal. Al dividir 10 dividido entre 2, eso me da un total de 5. Al colocar este 5 y ya hemos agregado la carga negativa, es decir que me faltan las positivas. Entonces este 5 quiere decir que va a ser positivo. Y este sería el número de oxidación para el nitrógeno. Pero como ven, solamente hemos demostrado 10 cargas negativas. Pero pareciese que no están iguales. No, no se olviden. Acabamos de hallar el número de oxidación, pero el número de oxidación hallado tiene un índice. Entonces vuelvo acá. El más 5 recientemente hallado debe multiplicarse por su subíndice. Esto me va a dar un total de 5 por 2, 10 positivo. Como vemos, se ha aplicado, como dice la regla fundamental, que las cargas positivas deben ser iguales a las negativas, por tanto está en equilibrio químico nuestra forma. Vemos el siguiente ejemplo. Tenemos ahí un óxido metálico, dióxido de platino o también llamado óxido platino. Entonces, para aplicar la regla fundamental que nos dice que los números de oxidación
positivos deben ser igual a los números de oxidación negativos, es decir, a las cargas positivas y negativas, debemos hacer el análisis de cada de los elementos que intervienen en la fórmula, asignando primeramente los números de oxidación de los elementos que conocemos. En este caso, más fácil es asignar el del oxígeno, que ya sabemos que siempre es menos 2. Entonces, hagamos su análisis respectivo. Tenemos el menos 2 por su subíndice. Eso me da un total de menos 4, es decir, que hay 4 cargas negativas. Entonces, necesitamos saber las cargas positivas. Ya acabamos de hallar las cargas negativas. Por ende, este elemento que forma la fórmula debe ser sí o sí positivo. Entonces, como vemos, este platino lleva un subíndice sobreentendido 1, que o bien puedes tomar la carga negativa y dividirla entre 1, para mantener similar al ejemplo anterior. Si dividimos 4 entre 1, eso simplemente va a ser 4 y va a ser positivo. Y este es el número de oxidación que va a adquirir el platino más 4. Si aplicamos como el otro procedimiento el 4, debo multiplicarle esos subíndices. Menos más 4 por 1. Esto va a ser más 4. Y como vemos, las cargas positivas son iguales a las negativas. Pero, haciéndolo de manera directa, podríamos hacer lo siguiente. Volvamos al comienzo. 2 cargas negativas por el subíndice 2 del oxígeno, esto me da menos 4. ¿Correcto? Ya tengo las cargas negativas, me indica que son 4 negativas. Sabiendo que el 1 está sobreentendido, no necesariamente debemos dividirlo entre 1, porque no va a haber variación, como en el anterior caso visto, que era para esta fórmula que dividimos por su subíndice. En este caso, como el subíndice solo es 1, ya adquirimos las cargas negativas. Por el subíndice 1 que tiene ese elemento metálico, solo digo por simple observación o simple inspección que me faltan 4 cargas positivas. Por simple inspección, decir que me faltan 4 positivas, la coloco. Y como ven, ambas cargas eléctricas son iguales. Por tanto, el equilibrio químico está alcanzado en la fórmula y queda definida la regla fundamental. En el siguiente ejemplo vemos, ahí tenemos un óxido metálico. En este caso sería el óxido niquélico o también llamado trióxido de níquel u óxido de níquel 3. Para aplicar la regla fundamental, necesitamos hacer el análisis de cargas eléctricas de cada elemento. Y lo práctico es aplicar el número de oxidación de los elementos conocidos. En este caso, entre el níquel y el oxígeno, conocemos siempre el del oxígeno, que es menos. Entonces, tomamos su número de oxidación menos 2 por su subíndice, menos 2 por 3, me da un total de 6 cargas negativas. Teniendo ya las cargas negativas, sabemos que el níquel debe ser sí o sí positivo. Es decir, que le faltarían hallar las cargas positivas. Entonces, debido a que tenemos un compuesto binario, es decir, un compuesto que está compuesto solo por 2 elementos, voy a tomar el total de cargas negativas halladas y voy a dividir entre el subíndice que tiene este metal. Lo dividimos entre 2. Al efectuar esa división, 6 dividido entre 2, me queda 3. Ese 3 debe ser sí o sí positivo, porque como dijimos, nos faltan las cargas positivas porque ya teníamos las negativas, y este número de oxidación es el del níquel. Pero ¿cómo saber que las cargas ahora están iguales? Al número de oxidación hallado, debo multiplicarle el mismo subíndice que poseía el níquel, que era el 2. Si multiplicamos más 3 por 2, eso me da un total de más 6.
Y como vemos, las cargas eléctricas positivas son las mismas que las negativas. Por ende, la fórmula ya está en equilibrio químico y aplicamos la regla fundamental del número de oxidación reducida. Tenemos el siguiente hidróxido. Tenemos el hidróxido estándar. Vamos a aplicar la regla fundamental. No olvidemos que la regla fundamental nos indica que las cargas positivas deben ser siempre iguales a las negativas. ¿Cómo hacemos el análisis para determinar esta regla? Asignando los números de oxidación a los elementos conocidos. En este caso, el número de oxidación del oxígeno ya lo conocemos, siempre es -2. Y del hidrógeno sabemos que es +1. Entonces procedamos a hacer el análisis de las cargas. No olvidemos que todo elemento que está entre paréntesis, que lleva subíndice, el subíndice va a afectar a la carga de cada una de ellas. A pesar de que el OH, no se olviden que el OH, radical hidróxido, es -1, siempre nos enseñaron a era -1, surgen de este análisis de carga. Si usted pone -2 más 1, le estoy explicando un poquito el recuerdo de hidróxido, -2 más 1, el OH siempre vale -1, pero de ahí es que por el método del número de oxidación reducción es que surge. Ahora, pero haciendo el análisis por separado, viendo a lo nuestro, más 1 por 4, más 1 por 4, eso me da un total de 4 cargas positivas. Veamos las negativas. Tenemos -2 por 4. -2 por 4. Eso me da un total de 8 cargas negativas. Si la regla fundamental me dicen que deben existir igualdad de carga, 8 positivas y 8 negativas, con simplemente hacer una resta, es decir, 8 menos 4, es decir, que me faltan 4 cargas positivas. Este número bastante, y se lo redondeo, es el número de oxidación del estado. Que al efectuar la prueba, fíjense, más 4, eso me da un total de más 8. Por ende, las cargas positivas y negativas son iguales y la fórmula alcanzada del equilibrio. Recapitulando las reglas fundamentales aprendidas en la formulación de compuestos químicos, sabemos que cuando tenemos paréntesis ha existido intercambio de valencia. Es decir, que el 4 que veamos como subíndice efectivamente pertenecía al estaño con más 4. No olvidemos que los números de oxidación empleados siempre se cumplen con lo aprendido en la tabla de las valencias, metales y metales. Sabemos que el estaño tiene 2 valencias, o más 2, o en su efecto, como este ejemplo, más 4. Muy bien. Ahora, vamos a hacer el análisis de las reglas fundamentales y asignación de números de oxidación para este ácido oxácido especial. Este es un ácido piro. ¿Cómo lo reconozco? Es un ácido piro que lleva estos subíndices 4, 2. 4 en el hidrógeno, 2 en el nitrógeno. Pero, empezamos a hacer su análisis de valencia y números de oxidación. Lo primero es asignar los números de oxidación de los elementos conocidos. Hidrógeno ya es más 1. Del oxígeno, -2. Ahora, analicemos por separado. Veamos las cargas positivas. Más 1 por 4, no se olvide que siempre multiplicamos. Me queda 4 cargas positivas. Veamos las negativas. -2 por 7. Esto es un total de -14. Es decir, que me faltarían, fíjense, tengo 4 positivas y tengo 14 negativas. Si hago la siguiente diferencia, 14 menos 4, es decir que me faltan 10 cargas positivas. Me faltarían 10 cargas positivas. Pero no olvidemos que al faltarme 10 cargas positivas y al sumarse estas dos, ya me van a dar las 14 cargas positivas. Pero
como lo dijimos hace rato. Si yo pusiese este 10 a este elemento llamado nitrógeno, no olvidemos que el nitrógeno no tiene número de oxidación más 10. ¿Qué debo hacer? También aprendimos que lleva subíndice. Entonces, a esta carga faltante, debo dividirle ese número subíndice. 10 dividido entre 2. Esa división me da un total de 5. Y también sería carga positiva. No se olviden que es positiva, va a seguir siendo. Ahora, ese número de oxidación es el número real que pertenece al nitrógeno. ¿Cómo sabemos que está correcto? Este 5. Deberíamos, voy a ponerlo acá abajo, y decimos, si ya hallé el número de oxidación del nitrógeno que es 5, y le debo multiplicar su subíndice 2, como ven me da 10. El 10 que sumamos con el más 4 del hidrógeno me dan las 14 cargas positivas, y vemos que existen las 14 cargas negativas. Observen, 10, 5 por 2, 10, 1 por 4, 4, 10 más 4, 14. El oxígeno tenía menos 2 por subir de 7, 14. 14 negativas con 14 positivas. Alcanzó el equilibrio químico, por tanto, está correcto el análisis de cargas y número de oxidación de esta. Sí, sí, hagan. Vamos a empezar a hacer el análisis para aplicar la regla fundamental. No se olviden que para aplicar la regla fundamental, primero asignamos los números de oxidación de los elementos que conocemos. También habíamos dicho en las anteriores ejercicios que cuando vemos paréntesis me indica que hubo intercambio. Eso no se olvide. Pero asignemos el número de oxidación a este oxígeno. Ya sabemos que el oxígeno es menos 2. Vemos el intercambio y como ven, el menos 2 pertenece a este de acá. Por tanto, el 3 pertenecería al aluminio. Si ya tenemos la carga negativa, por tanto, el aluminio va a ser positivo. Además, no debemos olvidar las reglas anteriormente vistas, que el oxígeno siempre va a ser negativo y automáticamente, si el no metal está trabajando con el oxígeno, el no metal va a ser positivo. Entonces, aprendimos otra vez. También aprendimos que los metales siempre son positivos, como ves, siempre es positivo. Ahora, empecemos a hacer el análisis de las cargas. Empecemos con las positivas. Tenemos más 3 por su subíndice 2. Eso me da un total de 6 cargas positivas. Veamos ahora las negativas. Tenemos menos 2 por 4, pero también tenemos un paréntesis y un subíndice afuera. Por tanto, también lo afecta y lo multiplica. Sería menos 2 por 4 por 3. Eso me da un total de 4 por 2 por 3. Sería menos 24. Es decir, que hay 24 cargas negativas. Y solo tengo 6 positivas. Si hiciese la diferencia y coloco 24 menos 3, es decir que me faltan, perdón, 24 menos 6, a corregir ahí, 24 menos 6, es decir que me faltarían 18 cargas positivas. Vamos a anotarlas acá, es decir que me faltarían 18 cargas.
me faltarían 18 cargas, que para sumarse me den el total de 24 para alcanzar y aplicar la regla. 24 positivas, 24 negativas. Pero tengo esta porción, que me faltan 18 cargas. Vean, al faltarme 18 cargas y faltarme el elemento selenio sin asignar su número de oxidación, ¿qué debo hacer? De los 18 faltantes, que lo sacamos por la resta de 24,6, este 18 resultado voy a dividir. No se olviden que aquí tenemos paréntesis, el paréntesis afecta a lo de adentro. Por tanto, ese 18 faltante voy a dividir entre ese subíndice. Si divido 18 dividido entre 3, perdón, eso me queda más 6. Y este ya sería el número de oxidación del selenio. Y no olvidemos que el número de oxidación hallado debe coincidir y debe ser igual al de la tabla de los metales aprendidos. Y ya sabemos que el selenio puede ser más 2, puede ser más 4, o en este caso se cumplió que es más 6. Ahora, ¿cómo saber que este 6 es correcto? Vamos a verlo más abajo. A 6 le voy a multiplicar el 3. Eso me da un total de más 18. Y como ven, 18, 18. Ah, está correcto. 18 lo sumo con 6, me queda 24 positivas, 24 negativas. Hemos cumplido la regla fundamental de asignación del número de oxidación en esta óptica, la orden inicial. Vamos a hacer el análisis del número de oxidación de esta otra oxidad, que sería el telurito de potasio. Y luego de hacer su análisis de número de oxidación y cargas positivas y negativas, determinaremos la regla fundamental de la misma. Habíamos dicho que para aplicar la regla fundamental a los números de los elementos conocidos. Entonces, hacemos el número de oxidación. Ya sabemos que el oxígeno siempre es menor. Ahora, no olvidemos que también aprendimos las reglas básicas. Los metales siempre son positivos. Que siempre es más 1. Todo elemento metálico siempre hace su número de oxidación positivo, pues ya sabemos que es más 1. ¿Cómo sabemos que es más 1? Porque lo aprendimos en la tabla de los metales. Ahora, una vez asignamos los números de oxidación de los elementos conocidos, nos queda asignar de los elementos poco conocidos, en este caso para el teléfono. Analicemos las cargas eléctricas. Veamos con las negativas. Menos 2 por 3. Me da un total de 6 cargas negativas. Veamos las positivas. Tenemos más 1 por índice 2. Más 1 por 2. Me queda más 2. Es decir, que tengo 6 positivas y 2, perdón, 6 negativas y 2 positivas. Si hacemos la simple diferencia, 6 menos 2, es decir, que me faltarían 4 cargas positivas. Por tanto, las 4 cargas eléctricas positivas faltantes, ese sería el número de oxidación de este teluro, que al sumarse más 4 con más 2, me da un total de más 6. Y como vemos, las cargas positivas son iguales que las negativas. Hemos aplicado la regla fundamental del número de oxidación. Y también aclaramos que este número de oxidación encontrado para el teluro corresponde correctamente a las valencias aprendidas porque posee el teluro. No olvidemos que el teluro posee valencias de más 2, más 4, como en este caso, y más 6. Vamos a demostrar la regla fundamental de la oxidación del número de oxidación en el siguiente compuesto, que también es una oxisal, que tendría el nitrato de amonio. Haremos el análisis de cada uno de los elementos que intervienen en dicha forma. Vamos a empezar a hacer el análisis de cada elemento. Vamos a analizar
como un conjunto. Hemos aprendido por tabla de metales que el amonio siempre es +1. Partamos de él. El otro elemento conocido es el oxígeno. Vea, vamos a hacer el análisis siguiente. -2 por 3 me da un total de 6 cargas negativas. Tomando de manera independiente, vamos a decir, tomando como toda una unidad este elemento, NH4, con 2, tomando un solo compuesto, una única sustancia, perdón. Tengo 6 cargas negativas y una positiva. Si hacemos la diferencia, 6 menos 1, es decir que me faltarían 5 cargas. Es decir que me faltarían estas 5 cargas. Este 5 que acabamos de agregar me indicaría el número para este nitrógeno. Y estaríamos cumpliendo la regla también aprendida, que todo esto no metálico que está junto a los oxígenos siempre va a ser positivo, y lo vemos ahí. Al sumar estos dos, 5 más 1, vemos que queda +6. Pero aún así, a pesar de que hemos demostrado la igualdad de cargas positivas y negativas, vemos ya en un análisis particular, que vamos a tomarlo de este lado, si hacemos +1 por su índice 4, me da +4. Si le sumo el +5 de ese nitrógeno, me da un total de 9 cargas positivas. De las negativas, analicemos, tenemos -2 por 3. Solo tendría 6. Toda la estructura de esta fórmula, analizando independientemente cada elemento, me indica que no tendría 6 cargas positivas, como hicimos inicialmente, sino 9 cargas. En las negativas vemos que hay 6. Si hacemos la diferencia, 9 menos 6, me quedan 3. Es decir, que me faltarían 3 cargas negativas. Y esa carga negativa faltante sería el número de oxidación para este nitrógeno. -3. Que al sumarse -6 menos 3, me dan un total de -9. Y como vemos, ahora sí, la fórmula ha alcanzado su equilibrio químico y aplicado la regla fundamental de manera correcta. Cumpliéndose lo que sabemos, el hidrógeno siempre +1, cumple con su número de oxidación y valencia. El nitrógeno entra como número de oxidaciones +1, +2, +3, +5. El oxígeno siempre es -2, así lo aprendimos mediante la tabla de metales. Y el nitrógeno, nuevamente, como lo aprendimos, tiene características -3, +1, +2, +3, +4, y hemos hecho el análisis correcto de esta sustancia llamada nitrato de amonio.